¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? La paz de nuestro amado Señor Jesucristo sobre su vida. Amén, hermano. Damos gracias a Dios por este tiempo de enseñanza y oración, ¿verdad? Ya que esta semana se ha dispuesto, previo a la Santa Cena, que entremos en un periodo de oración. Bueno, lo hemos estado haciendo así lunes, martes, miércoles. Hoy jueves vamos a hacer un mix, ¿verdad? Si el tiempo nos permite, porque quisiera ya hacer una presentación de por lo menos unos cuantos versículos del capítulo 14 de Apocalipsis, para no perder la secuencia, ¿sí? Para no perder la secuencia y de cierta manera pues edificarnos en la palabra del Señor. Amén, hermano. No sin antes saludar a todos los hermanos y amigos que nos visitan día a día a través de las redes sociales. Que el Señor añada bendición a vuestra vida. Amén. Así que abra su Biblia rápidamente. Vamos a ver unos cuantos versículos, ¿verdad? Y ahí entraremos a un periodo de oración. Mitad y mitad vamos a hacer lo que el tiempo nos permita. Apocalipsis capítulo 14, algo vamos a hablar del final del capítulo 13. Ya que quedó un poquito, ¿verdad? Al apuro fue la última vez, así que vamos a hablar algo interesante del futuro, ¿verdad? ¿Cuántos conocen ya el futuro? Por la Biblia, ¿verdad? Me refiero. Por la Biblia, ok. Esa es una bendición, digo yo, de parte de Dios para el creyente. Cuando el mundo no sabe lo que va a pasar, nosotros ya sabemos lo que va a pasar, ¿sí o no? ¿Sí o no que es así? Ya nosotros sabemos lo que va a pasar, lo que va a acontecer, las cosas que vienen. La iglesia está esperando el gran día glorioso del arrebatamiento. Amén, hermano. ¿Sí? A pesar de que hay algunas corrientes teológicas, ¿verdad?, que hablan de la post-tribulación, e inclusive algunas corrientes que dicen que el arrebatamiento no será sino después del tercer año y medio, es decir, en la mitad de la gran tribulación. Bueno, nosotros como iglesia evangélica, ¿verdad?, creemos que el rapto ocurre antes de la última semana profetizada en el capítulo 9 del libro de Daniel, es decir, antes de que inicie el periodo de los 7 años de la gran tribulación, con la aparición del hombre de pecado, proclamando 3 años y medio de paz y posteriormente 3 años y medio de destrucción repentina, como la Biblia enseña tanto en Mateo 24, ¿verdad?, como en el libro de Daniel también, y también en el Apocalipsis, por cierto. Entonces, es importante, hermano, que nosotros tengamos bien claro realmente lo que es una relación con Dios. Si bien es cierto, Dios nos ha permitido tener experiencias, porque también ayudan las experiencias. Sin embargo, usted y yo creemos en Dios por medio de la fe. ¿Cuántos dicen amén? Por lo que la Escritura dice, ¿verdad? Somos salvos por medio de la fe y esto es un don de Dios, dice la Biblia. No por obras para que nadie se gloríe. Y en ese sentido, usted y yo tenemos que saber que Dios es un Dios personal. Que Dios es un Dios personal al cual usted y yo podemos acercarnos confiadamente. Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Y que Dios conoce todos los detalles de cada uno de nosotros. Para Dios no hay nada pequeño ni grande. Dios conoce todo y Dios está atento a todo. Hay muchos hermanos o muchas personas, muchos creyentes que dicen, no, esto pequeño, ¿para qué lo voy a poner en manos de Dios? Solamente las cosas difíciles las pongo en manos de Dios. No, no. Para el creyente, toda su vida debe estar regida, debe estar guiada y debe estar puesta delante de Dios. Así sea lo pequeño, ¿verdad? Decía mi esposa, ¿verdad?, cuando salíamos a veces a algún lugar del centro, a alguna actividad o a comprar algo, ella iba orando y decía, Señor, que cuando lleguemos encontremos un parqueo, decía ella. Y yo le decía, y esas cosas tú te preocupas de verdad, de decirle a Dios un parqueo. Y efectivamente cuando llegábamos había un parqueo, hermano. Pero cuando yo iba solo, y yo no oraba así, me daba 10.000 vueltas, hermano, no encontraba un parqueo. Entonces, esto me demostraba a mí, me hacía entender a mí que Dios es Dios de cosas pequeñas y de cosas grandes. Amén, hermano. ¿Sí? Y que el Dios es como cuando un hijo, ¿verdad? Que para un niño nada es pequeño, ¿sí o no? El niño molesta por todo al papá, ¿sí o no? Por todo molesta al papá.
¿Y el papá qué hace? ¿Rechaza cuando el niño lo molesta? No, lo atiende y le ayuda, ¿verdad? En todas sus necesidades, por muy pequeñas que sean. Es la misma relación de nosotros para con Dios. Cuando usted está hablando con Dios, lo que le parece de pronto tan sencillo, Dios lo escucha, porque Dios es un Dios personal. Y si nosotros vemos de esa manera a Dios, vamos a tener un mayor acercamiento en cuanto a la relación paternal, ¿verdad? Que como hijos debemos tener para con Dios. Amén, hermano. Dios es mi Padre. ¿Para cuánto Dios es su Padre? ¿Sí o no? Su papá, si bien es cierto, ¿verdad? Hablando en lazo sanguíneo, es su papá, pero no hay mejor padre que Dios. Porque a veces los padres fallamos, ¿sí o no? Los esposos fallamos, las esposas fallan, pero Dios no falla, Dios es fiel, Él permanece fiel para siempre. Amén, hermano. Entonces, esa es la razón por la que en el capítulo 14 del libro de Apocalipsis se hace como un paréntesis después del término, ¿verdad?, de la descripción tanto de la segunda bestia, la que sale de la tierra, que es lo que relata desde el verso 11 al verso 18 del capítulo 13, hace un paréntesis el apóstol Juan para revelar algunas cosas interesantes y que a nosotros nos llenan de gozo, sabiendo que Dios es un Dios fiel y que cumple lo que promete. Porque si nosotros descansamos en alguien, en este caso en Dios, descansamos en alguien que es fiel y que cumple lo que promete. Dios prometió, ¿verdad?, arrebatar a su iglesia y Dios se llevará a su iglesia. Dios prometió amarnos y Él nos ama incondicionalmente. ¿Cuántos lo creen? O sea, Dios nos ama incondicionalmente. Amén, hermano. Dios nos ama de tal manera, ¿verdad?, que el mayor sacrificio o la mayor demostración de amor estuvo precisamente en Jesucristo en la cruz del Calvario. Porque entregó a su unigénito, ¿verdad?, a su Hijo unigénito para que muera en lugar nuestro y nosotros seamos justificados delante de Él. En el capítulo 13, en los últimos versículos, especialmente el verso número 16, se habla de un sello, se habla de una marca que el anticristo, ¿verdad?, hará poner a toda criatura en la tierra, a toda criatura. Y nadie que no tenga este sello o esta marca podrá comprar ni vender. Capítulo 13, verso 16. Si usted va al capítulo 13, verso 16, va a encontrar esto que dice: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Una marca. Esta marca, ¿verdad?, va a diferenciar en sí a aquellos que serán salvos en la gran tribulación y aquellos que serán condenados en la gran tribulación. Toda persona en la gran tribulación, hablo del futuro, hablo de cuando la iglesia no esté acá, pero toda persona que habita en la tierra y que se deje sellar, ¿verdad?, que se deje colocar esta marca, ya no tiene salvación, ya no tiene salvación. Porque es una marca de propiedad. Amén, hermano. Una marca de propiedad. Y cuando alguien pone una marca de propiedad, significa que tiene una pertenencia o le pertenece a alguien, a ese alguien que le puso el sello o la marca de propiedad. Por eso la Biblia habla acerca del Espíritu Santo para el creyente, para la iglesia. Dice en el libro de Efesios, si usted me acompaña al libro de Efesios, capítulo 1, verso número 13, Efesios capítulo 1, 13. ¿Estamos ahí? Dice, en Él, o sea, en Cristo, ¿verdad? En Él también vosotros, habiendo oído, mire, que empieza por el oír, porque la salvación empieza por el oír, ¿verdad? ¿Oír qué cosa? La palabra de Dios. Ahí viene la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, amén, hermano. Por eso es que la Biblia enseña categóricamente que a Dios le plació salvar a los hombres a través de la locura de la predicación. Así dice la Biblia, ¿verdad? En otras palabras, cuando el evangelio es predicado, ¿verdad?, cuando es anunciado, el oyente
recibe o rechaza esa, ¿verdad?, esa salvación que Dios ofrece. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y viene la segunda parte que es, y habiendo creído en él, porque el oír es para todos, pero el creer no es para todos. Amén, hermano. ¿Sí? Por eso es que cuando los evangelistas van al campo, ¿verdad? Van al campo, me refiero a las calles, ¿verdad? Me refiero al campo blanco donde están las almas, ¿verdad? Donde la mies es mucha. Cuando los evangelistas van allá y proclaman el evangelio, anuncian el evangelio, todos escuchan o muchos escuchan, pero no todos aceptan el mensaje de salvación, ¿sí o no? No se debe sentir mal el evangelista. ¿Por qué? Porque es una decisión personal, es una decisión de cada hombre y mujer, es un compromiso, una responsabilidad de cada persona oír y creer o oír y rechazar, porque el evangelio es como una espada de dos filos, ¿sí o no? Al que cree, salvo, y al que rechaza, condenación. Ese es el evangelio, ¿sí? Gloria a Dios que cuando llegó el evangelio a nuestros oídos, nosotros creímos y le aceptamos y le recibimos a Jesucristo en el corazón. Amén, hermano. Gloria a Dios. Porque ¿cuántas veces a usted le predicaron el evangelio y cuántas veces lo rechazó? ¿Ah? Pero Dios fue paciente, porque Dios te ama, mi hermano. Y porque Dios no se cansa de darte una segunda y de darme a mí una segunda y tercera y cuarta y quinta oportunidad. Porque así sea que nos llame con el fuego de la prueba, pues así nos llamará el Señor. Y tenemos que, ¿verdad?, en algún momento responder a ese llamamiento santo. Por eso dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿qué cosa dice ahí? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ya mi apóstol ha dado, ¿verdad?, unas enseñanzas acerca del Espíritu Santo que nos ha quedado clarísimo a todos, ¿verdad? Pero el sello del Espíritu Santo es un sello de propiedad que tiene usted y yo, que es invisible a nuestros ojos, pero en el mundo espiritual es visible. El diablo ve ese sello, los demonios ven ese sello, si es que lo tiene, por cierto, ¿verdad? Eso no lo puedo garantizar yo, sino Dios y su corazón. Amén, hermano. Porque si usted es un hombre o una mujer temeroso de Dios, seguirá a Dios y no a las corrientes de este mundo, ni tampoco, ¿verdad?, a ninguna cosa que no tenga que ver con Dios. ¿Por qué? Porque es propiedad de Dios. En otras palabras, usted y yo fuimos comprados, somos propiedad. Fuimos comprados a precio de sangre. ¿Ok? Entonces, ese sello invisible para el mundo natural, sí es visible para el mundo espiritual. Amén, hermano. Pero el sello del anticristo, el que acabamos de leer en el capítulo 13, verso 16, ese sí será un sello visible. Ese no será un sello invisible. El sello invisible, pero real, del Espíritu Santo está sobre cada creyente que oyó la palabra y creyó la palabra. Pero el sello del anticristo es una marca que debe ser puesta, y la Biblia detalla dos lugares específicos, ¿verdad? ¿Dónde es esos lugares? En la mano derecha, levante la mano derecha, y en la frente. Esos son los dos lugares donde se va, ¿verdad?, a poner. ¿Por qué en esos lugares? No lo sé, hermano. ¿Sí? No lo sé. Probablemente, ¿verdad? Probablemente, y esto ya es algo que no lo especifica con claridad la Biblia, y por lo tanto entramos ya en el campo dogmático, probablemente, ¿verdad?, sea, por lo que dice más adelante, que nadie puede comprar ni vender, sea un artefacto, sea no sé, una situación tecnológica de última moda, puede ser, ¿verdad?, y que sea colocada en estos dos lugares, posiblemente porque sean los lugares donde no existe quizás un rechazo del cuerpo hacia esta marca, que no sabemos lo que es. De ahí usted habrá escuchado por YouTube y por Facebook y por internet un montón ¿verdad?, no sé, de situaciones o de comentarios acerca de esta marca, ¿sí o no?
Se habla de un microchip, se habla de la vacuna, y qué sé yo, ¿verdad? Y tantas cosas que podamos escuchar, probablemente alguna le atine, no lo sé, probablemente alguna le atine. Lo que sí sabemos es que será, ¿verdad? Será una marca con la cual será cada hombre y cada mujer y cada joven y cada niño, porque dice a pequeños, grandes, pobres, ricos, libres, esclavos. O sea, no habrá estrato social, no habrá apellido, no habrá, ¿verdad? No, sino a toda persona que se le ponga esta marca, esa persona, ¿verdad? Es la única que puede sobrevivir en este planeta. Y cuando hablo de sobrevivir, me refiero, ¿verdad?, a todo el sistema de este mundo que ofrece para la supervivencia o para la vivencia en este planeta. O sea, si usted, o mejor dicho, si las personas que no se han marcado, yo no hablo de usted porque la iglesia no está acá, si las personas que no tienen este sello, ¿verdad?, y son los niños, no pueden estudiar. ¿Sí? Si son ¿verdad?, los padres, no pueden ir a comprar. ¿Sí? No pueden vender nada, no pueden comprar nada, no pueden comprar alimentos, no pueden estudiar, no pueden tener seguridad social, no pueden atenderse en ningún hospital. Si se están muriendo, se mueren ahí en casa, ¿verdad? En otras palabras, no pueden hacer absolutamente nada, porque este sello que será real, ya no es un sello espiritual, invisible, que no lo vemos nosotros, sino un sello real que será puesto físicamente o en la mano derecha o en la frente. Amén, hermano. Por muchos años se creyó que el código de barras, ¿verdad?, era el sello. No sé si alguna vez usted recuerda, aquellos que ya tenemos un poco más de 15 años en el Evangelio, ¿verdad? Por mucho tiempo se habló acerca del código de barras. Luego, ¿verdad?, vino la locura del microchip, en el cual ya algunos países están experimentando, ¿verdad?, acerca del implante de un microchip. Lo han hecho en animales. Sé que un país europeo ya lo ha aprobado con fines de salud, o sea, sanitarios, porque en este microchip, ¿verdad?, se puede leer toda la vida, ¿verdad?, toda la parte de salud de la persona que se puede escanear ahí, ¿verdad? Entonces son elucubraciones, son, ¿verdad?, cuestiones que se dicen. Probablemente una de estas sea verdad, probablemente. Lo que a mí me llama la atención es que será un tiempo terrible, ¿verdad? ¿No? Imagínese que usted tenga sus hijos y sus hijos no puedan estudiar. Imagínese que usted no pueda comprar nada, ni en la tienda siquiera. Imagínese que, ¿verdad?, que tenga que pasar por toda esta situación difícil, que no pueda comprar una casa, que no pueda pagar un arriendo, que no tendrá agua, luz, teléfono, aire acondicionado, no tendrá nada. ¿Sí? En otras palabras, vaya a servir al monte. Por eso Jesús dijo, ¿no?, cuando estas cosas comiencen a pasar, el que esté en la azotea no baje, vayan a los montes. Eso habla Mateo capítulo 24, algunas cosas que narró el Señor en cuanto a este tiempo que se va a estar viviendo. O sea, será un tiempo terrible, tanto es así que el que no tenga la marca y sea miembro de una familia tiene que ser entregado, porque será visto quizás como el portador de la peste en la casa. ¿Sí? En otras palabras, ni la propia familia lo querrá. Ya. El padre entregará al hijo, el hijo entregará al padre, ¿verdad? El yerno entregará a la suegra. Bueno, eso sí puede ser, ¿verdad? ¿Sí? Y qué sé yo, ¿verdad? Y todas esas cosas que pasarán. Imagínense, ¿no? Será un tiempo terrible. Y el verso, ¿verdad?, 17 dice, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o nombre de la bestia o el número de su nombre. Ahora, aquí hay un misterio, ¿verdad? Bueno, no tanto un misterio para nosotros, porque ya lo revela el Señor. Dice, aquí hay sabiduría, verso 18. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. ¿Por qué 666? Recuerde que así como Dios es trino, amén, hermano, ¿sí?, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Asimismo, Satanás al querer emular a Dios, al querer, ¿verdad?, imitar a Dios, también es
El dragón, el anticristo y el falso profeta, ¿verdad? Que es la trilogía satánica, ¿no? Entonces, el número 6 representa la imperfección en realidad. El número 7 representa la perfección. Por eso el número 7 es atribuido a Dios. Si usted lee, bueno, hemos leído el Apocalipsis y muchas veces se repite el número 7, las 7 trompetas, las 7 estrellas, qué sé yo, ¿verdad? Pero el número 6 representa al hombre en sí, representa la imperfección. ¿Por qué la imperfección? Porque el hombre no es perfecto, ¿sí o no? El hombre no es perfecto. El hombre cayó en el huerto del Edén, engañado por Satanás, y trajo, por supuesto, la maldición a la raza humana hasta el día de hoy. Y por eso es que existe una universalidad en cuanto al pecado, y es precisamente la muerte. Amén, hermano. Todos mueren, ¿sí o no? Esa es la marca visible, ¿verdad?, del pecado. Lo que no sabemos es cuándo, pero de que vamos a morir, vamos a morir. ¿Cuántos lo creen? Lo que no sabemos es cuándo, ¿sí o no? Puede ser hoy día. ¿Cuántos quieren que sea hoy día? No lo sé. Puede ser mañana. Puede ser después de no lo sé, 10 años, 20 años, ¿verdad? Aún si Cristo viene, este cuerpo tiene que ser transformado, ¿verdad? Porque es un cuerpo corruptible y al cielo no entra lo corruptible. Amén, hermano. ¿Sí? Entonces, mire, la universalidad del pecado se refleja precisamente en la mortalidad, en la muerte. La muerte es universal. Muere el niño, muere el joven, muere el adulto, muere el anciano, muere todo el mundo. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén, hermano. Por eso es que nosotros tenemos dos naturalezas, la pecaminosa y la naturaleza espiritual. Y por eso es que nosotros tenemos dos cumpleaños, ¿verdad? A excepción de mi hermano Suárez, que tiene 3 cumpleaños, ¿verdad? Porque él cumpleaños 2 veces, ¿verdad? Sí, él cumpleaños 2 veces en la tierra, ¿verdad? Y el tercero es el nuevo nacimiento. El más importante para nosotros es el nuevo nacimiento, ¿verdad? Porque el cumpleaños en la tierra es un cumpleaños de ¿verdad? Normal, natural, pero el del nuevo nacimiento, o sea, el día que usted aceptó a Jesucristo, nació de nuevo y es salvo, ese es el mejor cumpleaños, porque el mejor regalo tiene que ver con la salvación, tiene que ver con Jesucristo, alabado sea su nombre. ¿Cuántos se acuerdan el día que recibieron a Jesucristo? ¿Ah? Ese día nunca se olvide. Nunca lo olvide ese día. Porque ese día fue sellado como propiedad de Dios. Alabado sea su nombre. Amén, hermano. Entonces, en ese, ¿verdad? En ese tiempo, ¿verdad? Es que viene el apóstol Juan y entramos en el capítulo 14. Pero el capítulo 14 es un paréntesis de lo que va a acontecer después. Es un interludio, ¿verdad? Es un entretiempo para hacernos ver muchas cosas interesantes. Comienza diciendo el capítulo 14, verso 1. Dice, después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. Esto es interesante, hermano. ¿Ah? Interesante porque me deja ver a mí, le hace ver a usted y le hace ver a todo creyente que Jesucristo es vencedor, alabado sea su nombre. Amén, hermano. Que por mucho que el anticristo haya querido hacer o que Satanás, haya querido hacer lo que quiso en esta tierra y que quiso evitar el nacimiento del Mesías y quiso evitar, ¿verdad?, la salvación del hombre, la cual no lo pudo lograr, y quiso retener a Jesucristo a través de la muerte porque tenía el imperio de la muerte y Jesús se lo arrebató. A pesar de que quiso hacer lo que quiso hacer, no tuvo la victoria a Satanás, sino que la victoria fue en Jesucristo o de Jesucristo, alabado sea su nombre. Porque Dios es fiel en su palabra. Y desde el libro de Génesis, Dios ya estableció un plan para la salvación del hombre. Dios no es un improvisado. Dios no es, me salió algo mal ahorita, voy a rectificarlo, o voy a hacerlo así para ver cómo me sale. No. Dios tiene un plan establecido y ese plan se cumple cronológicamente para nosotros y en el kairos de Dios para el Señor. Amén, hermano. En el libro de Génesis, capítulo 3, verso 15, Dios ya manifiesta su plan. Imagínense. Estamos hablando del principio. Estamos hablando que después de que el hombre cayese o cae, ¿verdad?, en el pecado, Dios dice en el verso 15, después esa conversación que tuvo con el hombre y también con la serpiente antigua,
Le dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Mire, entre ti y la mujer. La enemistad no es con el hombre. No es con el hombre. Dice, y entre tu simiente y la simiente suya. Ya le explico eso. No se me maree, por favor. Ya le explico por qué no es con el hombre en sí. Y entre tu simiente y la simiente suya. Yo le hago una pregunta. ¿Quién pone la simiente en la mujer para que quede embarazada? ¿Sí o no? Pero aquí no habla de la simiente del hombre. Aquí habla de una simiente, ¿verdad? De una simiente que no tiene que ver con una actividad íntima de un ser humano, sino que tiene que ver con una obra del cielo, con una obra del Espíritu Santo. María, ¿verdad? La madre de Jesús hombre, ¿verdad? Porque algunos dicen la madre de Dios, y yo quiero rectificar, Dios no tiene madre. Amén, hermano. ¿Sí? María fue la madre de Jesús, hombre. ¿Ok? ¿Sí? María, ¿verdad? Quedó embarazada como una obra no natural, ¿verdad? Sino una obra espiritual por el Espíritu Santo. ¿Quién puso la simiente? Dios puso la simiente. No es la simiente del hombre. Por eso es que la enemistad, aquí el Señor habla entre la amistad entre la mujer, ¿verdad? Porque de la mujer iba a nacer el que iba a traer la salvación al hombre y que iba a vencer a Satanás. Y por eso es que Satanás, ¿verdad?, apuntó toda su artillería contra la mujer. Por eso es que Israel es considerada, lo vimos en el capítulo 12, si no me equivoco, ¿verdad? Cuando se dice que la mujer fue al desierto. Bueno, habla de la mujer como Israel. Dios quiso destruir, ¿verdad?, desde el tiempo antiguo a Israel. Por eso es que al no poder maldecirlo a través de un falso profeta llamado Balaam, les dijo cómo podían destruirse ellos mismos. Y a través de los tiempos, el enemigo, el diablo ha querido sacar del escenario a esta nación a la cual Dios escogió para que de ahí nazca el Salvador. Si usted hace una lectura, ¿verdad?, una lectura progresiva del linaje del Mesías, del linaje de Jesucristo, va a darse cuenta que Dios comenzó en un plan escogiendo y guiando a personas, ¿verdad?, hasta llegar al nacimiento de Jesucristo. Un plan perfecto. Porque ¿verdad?, esta simiente le iba a herir en la cabeza. Es decir, que Jesús le iba a pisar la cabeza al diablo. ¿Cuántos creen que Jesús le pisa la cabeza al diablo? Sí, y aunque le iba a herir en el calcañar es el talón, ¿verdad? El talón, eso sí, calcañar es talón, ¿sí? Porque de cierta manera tampoco fue tan fácil para Jesucristo la cruz, ¿verdad? Y bueno, y muchas otras cosas que podemos analizar de esta porción bíblica. Lo que quiero decirle es que Dios no es improvisado, sino que Dios estableció ya un evangelio, o lo que se conoce como el protoevangelio, ¿verdad?, desde el libro de Génesis, estableciendo o dejando claro que Él había establecido un plan para redimir al hombre. O sea, la salvación no es nueva, ¿verdad?, para el hombre. Desde el libro de Génesis ya estaba establecida. Que Jesucristo, o sea, el hijo de la mujer, iba a vencer a Satanás. Amén, hermano. Por eso que te ve que cuando Jesús nace, Herodes quiso hacer lo imposible, ¿verdad? Claro, tomado por Satanás para destruir, ¿verdad?, a los niños. Acuérdense que mandó a matar a todos los niños, ¿verdad? Creo que hasta los 2 años, si no me equivoco. ¿Alguien me corrige? 3 años, ya. 2 años, 3 años. Bueno, pónganse de acuerdo y me avisan. 2 años. Ok. Entonces, imagínense, ¿no? Bueno, lo que quiero decirles es que Herodes, usado por Satanás, quiso destruir la obra de Dios ahí en ese momento. No pudo hacerlo. Y por eso es que cuando Jesucristo comienza su ministerio, ¿verdad?, quiso hacerlo a través de la tentación. Aunque dice la Biblia que el Espíritu Santo llevó a Jesucristo al desierto para ser tentado. ¿Ok? Y mire que Jesús fue tentado en las mismas tentaciones que nos tenta el enemigo a usted y a mí. Y las mismas. Deseos de la carne, deseo de los ojos y vanagloria de la vida. Son las tentaciones que Dios le ofreció a Eva. El diablo no ha cambiado su repertorio en realidad.
Son las mismas tentaciones que el diablo le puso a Eva. ¿Sí o no? Porque dice la Biblia que cuando Eva vio el fruto, dice que lo vio como fruto agradable. Deseo de los ojos, ¿verdad? Y quiso comerlo, deseo de la carne. ¿Por qué? Porque para ella, como había sido engañada, ¿verdad?, le parecía que era un árbol para alcanzar sabiduría, vanagloria de la vida. ¿Sí o no? Lo mismo, las mismas tentaciones pone el enemigo a todo hombre, se las puso a Jesucristo. Jesús dijo, bueno, la palabra dice que Jesús tuvo hambre después de 40 días de ayunar. ¿Y qué le dijo el diablo? ¿Ah? ¿Tienes hambre? Solo di piedras, conviértanse en pan. ¿Sí o no? ¿Eso qué se llama? ¿Deseo de la carne? ¿Sí o no? ¿Cuántos tienen hambre después de ayunar? ¿Ah? ¿Deseo de la carne? ¿Sí o no? Por eso es que ayunar es matar la carne. Es decir, la carne no comes hoy día. ¿Ah? Hoy día te sujetas al, ¿sí o no?, deseo de la carne. ¿Qué más le ofreció Satanás? Sé que lo llevó al pináculo, ¿verdad? Y le dijo, le mostró todos los reinos del mundo. Y le dijo, todos esos reinos son míos, le dijo Satanás. Te los doy si me adoras, ¿verdad? Deseo de los ojos. Así, el mismo enemigo le presenta las riquezas al hombre. ¿Ah? Le presenta las riquezas, cosas ilícitas, qué sé yo, ¿verdad? Deseo de los ojos, ¿verdad? Deseo de los ojos. Y la vanagloria de la vida, el orgullo, la jactancia, qué sé yo, ¿verdad? La vanidad, ¿sí o no? La vanidad, el orgullo, la jactancia y tantas cosas que podemos decir, ¿verdad? La vanagloria de la vida. Amén, hermano. Entonces, vemos en el capítulo 14, ¿verdad?, que ahí estaba Jesucristo victorioso. Y dice que estaba en pie, hermano. Mire, esto es interesante, porque él estaba en pie. Dígame, ¿qué soldado, verdad, que cae en la batalla puede estar en pie? Ya no, está caído en la batalla, está muerto, pero Jesús es victorioso. Él estaba en pie sobre el monte de Sión, porque el monte de Sión representa a Jerusalén. El monte de Sión es Jerusalén. Amén, hermano. Ahí estaba en pie el Señor. Por mucho que el anticristo quiso hacer lo que quiso hacer, por mucho que Satanás quiso hacer lo que quiso hacer, ahí estaba nuestro Señor Jesucristo victorioso. Porque el Cordero representa a Jesucristo, alabado sea su nombre. Él es el Cordero inmolado. El capítulo 5, muchos versículos hablan de aquello, que ya lo vimos anteriormente. Amén, hermano. ¿Y con quién estaba el Señor? ¿Con quién estaba Jesucristo? ¿Con quién estaba el Cordero? Dice que estaba con los 144,000 que tenían el nombre de Él y el de su Padre escrito en la frente. En otras palabras, allí estaban los redimidos en la tierra, porque la iglesia, recuerde que la iglesia partió. Allí estaban los redimidos en la tierra, los que habían sido sellados y a quienes el diablo no pudo hacerles nada, porque estaban sellados como propiedad de Jesucristo, propiedad de Dios, alabado sea su nombre. Y esto, mire, aún a mí me llena de alegría. ¿Sabe por qué? Porque estos 144,000 fueron nombrados en el capítulo 7 de Apocalipsis. ¿Se acuerda, verdad? Mire, ninguno se perdió, hermano. Porque aquí no dice, y con él estaban los 139,999. No dice eso, ¿verdad? Dice que estaban ¿cuántos? Los 144,000, porque lo que Dios toma es de Él y nadie lo puede destruir. Alabado sea su nombre. Denle fuertes alabanzas a Jesucristo. Amén, hermano. Y esto me lleva al libro de Juan capítulo 10. Vaya a Juan capítulo 10. Verso 27. Juan capítulo 10, verso 27. ¿Estamos ahí? ¿Qué dice? Dice, mis ovejas, ¿cuántos son ovejas de Cristo? ¿Ah? Escuche, si nosotros somos ovejas de Cristo, nunca escucharemos otra voz que no sea la de Jesucristo. ¿Sí? Porque una oveja escucha la voz de su pastor.
y la iglesia, todos somos ovejas de Cristo. Desde mi apóstol, desde el, ¿verdad?, más grande hombre que en esta tierra pudo haber existido en cuanto a ser un siervo de Dios. Es decir, desde los apóstoles hasta la última oveja que entre por esa puerta, que se convierta a Cristo en el mundo entero. Si son ovejas, oirán la voz del pastor de pastores, del príncipe de los pastores, alabado sea su nombre. Amén, hermano. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Mire, Jesús las conoce. Él sabe quiénes son sus ovejas. Amén, hermano. Y esto quiere decir que hay ovejas que son de Jesús y hay ovejas que no son de Jesús. Bueno, ya no serían ovejas, ¿verdad? ¿Cómo le llamaríamos? Cabrito. ¿Sí o no? Espero que no seamos cabritos, hermano. ¿Sí o no? Porque el cabrito se entretiene en todo, salta a la cerca. ¿Sabe lo que significa eso, verdad? Salta a la cerca significa que anda de iglesia en iglesia buscando cuál es el mejor pastor para que lo pastoree. Y no tiene un pastor fijo. No tiene una persona que se preocupa por él espiritualmente y que ore por él. Amén, hermano. Esos son los cabritos. Los cabritos son los que no les gusta el mensaje y se van ofendidos a veces. Los cabritos son los que se ponen bravos, los que andan con cara de 6 en punto, ¿verdad? Pero el verdadero hijo de Dios dice, ay, 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 como dice alguien por ahí, dice, gracias, Señor. Amén, hermano. Gracias, Señor. Porque dice la Biblia que al hijo que ama, Dios lo corrige. ¿Sí o no? Así dice, ¿no? Y le voy a decir algo más. Y dice, y azota. ¿Sabe lo que es azotar, verdad? ¿Alguna vez lo han azotado? Cuando éramos chiquitos, ¿verdad? ¿Por qué lo hacían nuestros padres? Por malos, no, para corregirnos. Por eso es lo que usted es, lo que es ahorita. ¿Sí o no? Y por eso es que es tan difícil a veces tratar con los jóvenes actuales. Porque usted les quiere poner un dedo y ya están llamando a la policía. ¿Sí o no? En otros países así. Tuve la oportunidad, por la misericordia y gracia de Dios, de estar en un país europeo. Usted no puede tocar a un niño. Porque ese niño llama a la policía y le quitan el niño. Que no escuchen los niños aquí, por favor. No vayan a valerse. Se lo quitan y lo separan. Y no lo puede recuperar, es bien difícil. Me tocó vivir la historia de una madre que se le llevaron al niño a los 10 años. Ya el niño tenía 15 años y seguía en esos centros, ¿verdad? Esos centros donde los acogen, donde los tienen. 5 años y la madre tuvo que encadenarse en el consulado porque pedía justicia. Quería que le devuelvan a su niño. ¿Por qué? Porque lo corregía a su hijo. ¿Sí? La Biblia dice que debemos corrija a tu hijo con vara. ¿Por qué dice con vara? ¿Ah? Para que no uses la mano. Aquellos que les gusta usar la mano. Espero que aquí nadie le guste usar la mano. Porque la mano no es para pegar. La mano es para abrazar, es para acariciar. Coge un zapatillazo, coge esos cueros de vaca. Coge un palo y dale con amor, pero dale con amor. Y luego siéntalo y explícalo por qué te castigué. Para que se arrepienta y se corrija. Es que hay gente que usa la mano, ¿verdad? Hay gente que es iracunda y medio de vaca. Y después quiere abrazarlo, ven para abrazarte. Es difícil. No use la mano, le doy ese consejo. ¿Sí? Los varones, sáquense la correa, aunque algunos ni correa usan ya. ¿Sí? Saque la correa. O la de antes, un chanclazo. ¿Sí o no? Yo me acuerdo que mi papá se compraba todo, porque entre la semana se lo botábamos al techo. Todos los domingos compraba ese cuero de vaca. Sí. Y ese daba duro, hermano. Ese era el terror de la casa. ¿Qué psicólogo ni qué psicólogo, hermano? ¿Ah? Y ahí estábamos nosotros, felices. ¿Sí o no? ¿Y cuánto amamos a papá, sí o no? ¿Cuánto amamos a mamá? Ahora que algunos no tenemos a nuestra madre, a nuestro padre aquí en la tierra, a veces decimos, yo digo a veces, mi mamá falleció cuando yo tenía 33 años de edad, mi papá cuando tenía yo 34, o sea, al año seguido falleció. Pero a veces yo digo, ¿cuánta razón tenía mi padre?
Y yo le digo a mis hijos, algún día cuando yo no esté en esta tierra, tú vas a decir, ¿cuánta razón tenía mi padre? Porque la experiencia, ¿verdad?, hace una diferencia, ¿sí o no? Y a veces uno dice, ¿cómo quisiera tener a mamá aquí para darle un abrazo? Pero ya no está, por eso, hijo, abraza a tu madre en vida. Abraza a tu padre en vida. No sea hipócrita que cuando esté en la caja, quiera hasta meterse en la caja. Llévame contigo, mamita. Que fuera que alguien venga y lo empuje adentro y le cierre la tapa para que, a ver si es verdad que se quiere ir con la mamita. Amén, hermano. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, me dice. Y yo les doy, ¿qué dice ahí? Mire, yo les doy vida eterna. Y aquí algo que me impacta, mi hermano, dice. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Esa es la fidelidad de Dios. Escúcheme, esa es la fidelidad de Dios. El Dios en el que usted y yo hemos creído es un Dios fiel. Nadie nos puede arrebatar de su mano. Si es que es oveja de Cristo. Si no es oveja, cualquier cosa puede pasar. El tiempo ha pasado, hermano. Lamentablemente, ¿verdad? No hemos llegado a la oración. El segundo culto está por empezar. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar. Vamos a orar un ratito. Sí, es que tengo clases de tercer nivel, por eso debo ir a la oficina acá al lado. Póngase de pie. Cierre sus ojitos ahí donde está. Cierre sus ojitos. Padre eterno, en el nombre de Jesús te damos toda gloria, toda honra y toda alabanza, Señor. Cuando leemos tu palabra, tú nos muestras cada vez más cuán grande es tu fidelidad, Señor, y cuán grande es tu amor por nosotros. Por eso te amamos, Señor, y por eso, a pesar de las circunstancias de la vida, te tenemos a ti, y teniéndote a ti es más que suficiente, Señor. Tú nos redimiste y nos compraste a precio de sangre. Por ti estamos aquí, Señor amado. Sin ti nada podríamos ni pudiéramos hacer, Señor eterno. Tú nos has salvado con una salvación tan grande, Dios eterno. Tú nos has trasladado a otro reino, a un reino de luz y de luz admirable. Padre, gracias por cada hermano y cada hermana que dispone su corazón, Señor eterno, para asistir a tu casa de oración, puerta del cielo, para escuchar tu palabra, la enseñanza, la oración y todo lo que, Señor amado, corresponda a hacer contigo y para ti, porque dulce es tu palabra como la miel, Señor eterno, en los labios. Y asimismo, Padre, qué bueno es tener esa comunión contigo, saber que tú nos amas, Dios eterno, a pesar, Dios mío, de nuestras actitudes y nuestros comportamientos, Señor, usted permanece fiel. Ayúdanos, Señor, a permanecer fieles contigo, Dios eterno. No somos perfectos, lo reconocemos, pero queremos irnos contigo. Santifícanos más cada día y ayúdanos, Padre eterno, a caminar este camino tuyo, Señor amado, sabiendo que hay una luz de esperanza, sabiendo, Padre eterno, que pronto está tu venida, sabiendo, Señor, que pronto te recibiremos en el aire y así estaremos contigo para siempre. En el nombre de Jesús bendigo a tu iglesia y te doy gloria, honra y alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria a Jesús.